Buenas noches, mi nombre es César Doncel, estudiante de Ingeniería de Sistemas en el curso de Física General. A mí me correspondió, mi número de cédula termina en 5, me correspondió la segunda ley de Newton. El simulador que nos dan para el trabajo, entonces consiste en lo siguiente. Tenemos un carrito, la cual es donde se le afecta la fuerza. Y tenemos una segunda masa con la cual esto hacemos el tema de la tensión. Aquí visualizamos que tenemos una fuerza de gravedad, un dato de gravedad que actúa sobre la masa 1, ¿sí? Bueno, también afecta la masa 2, claro está, pero entonces ya lo visualizamos en qué manera nos va a afectar un peso contrastado acá mayor que el de la masa colgante y en la misma instancia. Entonces, hagamos lo significativo. Entonces, vamos a manejar la masa 1 con 3 kilos y la masa 2 así, 50 gramos. Entonces, vamos a hacerlo con la luna, que es la que tiene la gravedad más pequeña. Visualizamos lo siguiente. Entonces, su distancia es demorada, entonces los pesos se hacen casi nulos, ¿no? Porque la fuerza que hace hacia abajo, que actúa hacia abajo, es mínima. Entonces, es por ello que se demora tanto, 4.18. Si cambiamos el tema de la gravedad como una grande como la que es de Júpiter, esta fuerza lo que me va a afectar es que en la misma distancia va a llegar súper rápido. Ella nos dio 4.5 tiempo, ¿no? Efectivamente nos da una llegada de la misma distancia en 1.04 y así. Entonces, ahora quiero mostrarles que qué pasa si yo aumento la masa 2 en la misma cantidad contraste con la luna. El anterior fue 4.5. Entonces, aquí vemos que el peso totalmente afectado acá, obviamente me va a mostrar que va a jalar la fuerza de movimiento que le estamos dando aquí efectuada al carrito 2, nos va a ayudar con el peso de la masa 2 totalmente. Aumenta bastante, ya que está colgando y hace una fuerza de tensión bastante significativa para llegar rápido. Y obviamente, si decimos que esa gravedad de la luna junto a la masa colgante de 300 aquí, obviamente que va a ser súper rápido. Entonces, con esto podríamos darle finalidad al tema de que una verificación acá con el simulador y quería mostrarles. Entonces dice, interrogantes. ¿Qué sucede con el tiempo que aumenta la masa colgante y que deja fijo el valor de la masa de carro? Pues a medida que aumenta la masa colgante entre 100 y 500 gramos, eh, el tiempo disminuye, ¿no? Entonces la trayectoria siendo mucho más rápida al del inicio, al del final, ¿no? El tiempo disminuye, ¿no? Es más rápido. La llegada de la distancia cada vez que se le aumenta a la masa colgante su valor. ¿Qué sucede el movimiento del carro cuando el ambiente es como vimos? En la luna va a ser un poco más lenta que en las siguientes, que es mucho más, no, es más, es mucho mayor, ¿no? Mm, porque es posible que se mueva el carro, pues obvio, decimos que hay que hacer una fuerza para que, digamos, haya un movimiento entre los 2 metros, hay que darle una fuerza. Y a medida que uno aumenta claro, la masa en el carrito,
debería no darse movimiento, pero estamos hablando de que generar un movimiento para 2 metros, entonces es posible que la sumatoria de las fuerzas, al aplicar una fuerza en el carrito, para que se desplace los 2 metros, tiene que haber movimiento. Entonces, respecto al segundo ejercicio, donde nos dice que tenemos que tener una masa de carros de iguales, de la masa 1 de la masa colgante de a 3 kilos, efectuamos lo siguiente: decimos que en distancia de 2 metros, el tiempo es de 0,86 y de 2 metros punto 5. Entonces aquí respectivamente vemos un incremento, ¿no? Un incremento en la distancia con un incremento del tiempo, y se mantiene en una línea, en una línea recta. Entonces decimos que para iniciar, entonces para hallar la aceleración del sistema, entonces eh, obviamente iniciamos con la fórmula de la segunda ley de Newton, de ley de movimiento, que dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Como no tenemos rozamiento, entonces hablamos de que con los datos que yo tengo, entonces hablamos de que masa de 1 y masa 2 son iguales a 300 gramos, que es igual a 3 kilos, y la fuerza de gravedad de uranio es de 10,67 metros sobre segundo. Para la masa 1 tenemos entonces con el DCL, ¿sí? Entonces dice, peso 1 es igual a masa 1 por gravedad, y peso 1 es igual a 3 kilos por la gravedad de 10,67, igual a 3,21 newtons, que es mi fuerza. Pero entonces, ¿qué pasa? Ahí en el diagrama de DCL de la primera masa, la fuerza de trabajo con la fuerza normal es igual a 0 para la masa 1. Y, y contamos con una fuerza de tensión hacia la derecha. Entonces, con la segunda fórmula que nos da, tensión es igual a masa 1 por gravedad, por la aceleración, perdón. Para la masa 2 que tenemos, entonces tenemos peso 2 es igual a la masa 1 por la gravedad. Peso 2 es igual a los 3 kilos por la gravedad, igual que nos va a dar la fuerza un 3,21 newton. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, correspondiente a la primera fórmula y la segunda, entonces la sumamos. Entonces, tensión se anula con la segunda fórmula. Entonces, la fórmula para el eje Y corresponde a qué? Corresponde al peso 2 menos la tensión igual a masa 2 por la aceleración. Si sumamos las dos fórmulas que tuvimos, entonces nos va a dar, anulando las dos tensiones, solo la que efectuaría solo es el peso 2. Entonces sería peso 2 es igual a masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración. Factor común. Entonces, peso 2 es igual a la aceleración por masa 1 por masa más masa 2. Lo que también podríamos decir que el peso 2 sería peso 2 es igual a la masa 2 por la gravedad. Bueno, listo. Entonces acá ya. Para hallar la aceleración aplicamos entonces que entonces despejamos. Lo que está multiplicando pasa a dividir entonces y dejamos así. Despejamos A. Entonces, ¿qué es la aceleración? La aceleración es igual al peso 2 más masa 1 más masa 2. Entonces, ¿qué nos daban el peso 2? El peso 2 nos daba el resultado de 3,21 newtons. Entonces reemplazamos aquí 3,21 newtons, y la masa 1 más masa 2, que son 3 kilogramos, y 3 kilogramos, entonces son 6 kilogramos, igual a 5,33 metros sobre segundo,
segundo al cuadrado. Cuando aplicamos, partiendo del movimiento uniforme acelerado, entonces para determinar la distancia, partimos de que a hacer el reemplazo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces dice, no tenemos un valor inicial en X ni un valor en la velocidad. Entonces aquí es 0, 0. Entonces reemplazamos el tiempo, que es, que es el primer tiempo que nos dio a los 2 metros, 0.666 más un medio por, por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso nos da 2 metros, correspondiente a que, verificando nuestra tablita, que es a 0.66 tiempo con una aceleración de 5.33, llegamos a que podemos distanciar en la distancia recorrida a 2 metros. Así está correcto. Muchas gracias.